vamos a ir con nuestro siguiente entrevistado, un tema que está pero candente, muy contingente y que sin embargo no ha tenido, a mi juicio, la visibilidad necesaria. Vamos a hablar con Daniel Egaña, académico de la Universidad de Chile, doctor en antropología. ¿Está en riesgo la seguridad alimentaria chilena? Gracias, Daniel Egaña, por aceptar nuestra invitación a conversar y hacerlo tan temprano por la mañana. Hola, buenos días, Álvaro y María José. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por estar aquí en buena costumbre. Y primero, para empezar a aclarar y contextualizar qué es la seguridad alimentaria, porque es un concepto que tengo entendido se toca en algunas agencias internacionales, como por ejemplo la FAO, que pertenece a Naciones Unidas, pero este concepto está también muy poco socializado. Ahora recién en la agenda política, en el Congreso, han puesto este concepto en el centro para poder tomar decisiones públicas al respecto. En los próximos días, de hecho, se va a constituir un comité de seguridad y soberanía alimentaria impulsado por Iván Flores, que ha planteado la urgencia de poder enfrentar este tema de manera transversal y con sentido de urgencia. Entonces, para primero despejar dudas y contextualizar, Daniel. Sí, mira, la seguridad alimentaria efectivamente es un concepto internacional que surge a partir de los años 70, cuando hubo una crisis de abastecimiento mundial de trigo. Y lo que busca un concepto que ha mutado desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, pero es un concepto que da cuenta de la necesidad de que todas las personas en todo momento tengan acceso, disponibilidad efectiva de alimentos que sean nutricionalmente, que sean aceptados por ellos, que sean culturalmente aceptados, pero que sean nutricionalmente suficientes, que sean inocuos, que sean saludables y que les permita desarrollar una vida plena, ¿no? Que nos permita a todos, a cada uno, desarrollar una vida plena. Y es un concepto que se ha medido históricamente de dos maneras. Tradicionalmente se ha medido con la prevalencia de la subalimentación, es decir, la gente que no logra contener la cantidad de alimentos necesarios para tener una cantidad de calorías diarias, ¿no? Es la medida más clásica que se hace. Y últimamente se ha introducido una escala, que es cuando hablamos de esto de la inseguridad alimentaria moderada a grave, que es una escala que introdujo la FAO, un mecanismo de medición, que es una encuesta de 8 preguntas, que se llama FIES, y que en Chile se midió por primera vez el 2017 y se midió durante la pandemia también. Entonces son los indicadores que tenemos, digamos, de prevalencia de inseguridad alimentaria en Chile. ¿Y cómo estamos con respecto a la inseguridad alimentaria en nuestro país? Porque también estamos en un contexto donde los países, porque nosotros, tengo el dato acá, Chile, un dato extraído de ODEPA, importa un 60% de los alimentos que consume, pero justamente esta importación podría verse afectada porque los países, debido a la guerra, a la crisis mundial también de la pandemia, no están exportando cosas porque quieren asegurar, ¿verdad?, la alimentación interna, justamente la seguridad alimentaria interna. Entonces vamos a tener una menor oferta y también una menor producción interna debido a la alza de los precios de las materias primas, producto también de estos acontecimientos internacionales. Sí, justamente, la seguridad alimentaria, bueno, el cómo estamos es una pregunta siempre relativa, ¿no? Uh-huh. Porque además los países están distintos y las mediciones en Chile, la medición que se hizo en el 2017 se midió una prevalencia del 13%, de 13% se autopercibía, porque es una encuesta personal, subjetiva, que ellos o su grupo familiar habían tenido situaciones en las que no habían tenido certeza sobre poder alimentarse. Sí. Son 8 preguntas distintas. Y esto, en la pandemia, al inicio de la pandemia, hubo 2 mediciones en la pandemia. La primera subió la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave, que se toma como una unidad, subió a casi un 20%, y luego en la segunda medición de la pandemia bajó. Y de eso de lo que nos habla es que hay en Chile, si bien no es un número tan elevado para la región, digamos esto del 13%, el 20% en general, para la región, estoy hablando de Latinoamérica. ¿No muere gente de hambre, por ejemplo? ¿Se podría afirmar eso? No, jamás yo podría afirmar eso porque es muy riesgoso decir que nadie muere de hambre. Uh-huh. Probablemente es algo que ocurre menos. Y la expresión que tiene el hambre en Chile está más asociada a la obesidad que lo que ocurre en África, que está asociada a la desnutrición. Pero lo que mostró la pandemia, esta alza de la inseguridad alimentaria, es que de algún modo Chile es un país frágil. Y esto lo vinculo al otro tema que tú planteas, que es esto de cómo el mercado global nos provee de alimentos, ¿no? Chile desde los años 70
cuando surgen estos conceptos, que son conceptos de gobernanza global, la idea de seguridad alimentaria, suponen que el planeta tiene que asegurar una cierta cantidad de alimentos. Claro, y cuando se fijan 4 pilares, ¿no? Que es el acceso, la disponibilidad de alimentos, la utilización, que vamos a ocuparlo, de nada nos sirve tener 1 kilo de porotos secos si no tenemos olla, fuego, gas para poder cocerlo, pero y el último es la estabilidad, y la estabilidad está justamente vinculado a las crisis. De hecho, en la región, el aumento de la inseguridad alimentaria en Sudamérica tiene que ver mucho, por ejemplo, con la crisis socioeconómica de Venezuela, que disparó los niveles de inseguridad, porque la estabilidad es un criterio fundamental para que se mantenga la seguridad alimentaria. Y justamente las guerras, como está ocurriendo ahora con Ucrania, o como fue la pandemia, lo que hacen es generar ciertas inestabilidades. Entonces, dos ideas que quería plantear. Una es, este pic que tuvo de inseguridad alimentaria al inicio de la pandemia habla de algún modo de cierta fragilidad que hay en Chile. O sea, tenemos niveles relativamente bajos de inseguridad alimentaria y de subalimentación, pero son muy frágiles y están muy determinados a qué ocurre en la política interna, tanto en la economía de las personas como en la política global. Y ahora con Ucrania, con la guerra de Ucrania y Rusia, estamos viendo que el desabastecimiento que está ocurriendo en todo el mundo nos afecta directamente, porque la matriz de alimentación que hay en Chile se ha transformado desde los años 70 de tener una mayor producción nacional de ciertos alimentos, digamos, básicos, a producir para la exportación alimentos que tienen mayor valor agregado, como pueden ser, no sé, los berries o como puede ser el vino, pero importar los alimentos básicos, y por lo tanto estamos más dependientes del mercado internacional. Entonces ahí la solución directamente sería cambiar nuestra matriz productiva de alimentos, fomentando también otro tipo de alternativas. También mucho se habla de volver a las huertas familiares, a la auto sustentabilidad alimentaria por parte de las propias familias. Eso ya prácticamente no se hace debido a la extrema modernización, se podría decir, de las familias, ¿verdad? Que dependen solamente de un supermercado, ¿verdad? Y si el supermercado está cerrado, nos quedamos, ¿verdad?, sin alimento. Entonces, ¿para dónde iría una posibilidad de solución? Acá yo te he dado ideas, pero por supuesto tal vez podrías aportar un poco más a esa respuesta. Bueno, un segundo concepto que es muy fundamental y que apareció ahora en el debate constitucional junto a la seguridad alimentaria es la idea de soberanía alimentaria. La idea de soberanía alimentaria un poco da cuenta de esta idea, además a nivel global, más a nivel, digamos, de colectivos, de pueblos, de naciones, de países, que la soberanía alimentaria es un concepto que surge de las organizaciones sociales en los años 90, en el 96, para contraponerse a esta idea de gobernanza global que tiene la seguridad alimentaria, ¿no? Que haya en los mercados, que el libre mercado global funcione y nos provea de alimentos básicos. Y lo que plantea la soberanía alimentaria es que los pueblos, los países, las comunidades, pero sobre todo en la escala nacional que estamos hablando, los países, deben definir cuál va a ser su matriz productiva para favorecer la alimentación y las necesidades de la población, ¿no? En ese sentido, si bien es imposible que Chile tienda a una autarquía, como podría haber sido, o una mayor autarquía, es decir, mayor autonomía en la producción y consumo de sus propios alimentos, porque vivimos en un mundo globalizado y no podemos echar atrás a ese punto de la globalización, sí sería posible que se fijaran se incentivaran producir ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, hay un porcentaje de leguminosas ¿Cómo establecer que en Chile, establecer cuotas a los productores, por ejemplo? Yo no soy economista y creo que ahí empieza una serie de incentivos de los cuales me excede, digamos, en saber cómo se hace, pero desde luego que generar un mercado interno permite que eso genere un mayor incentivo. Las cadenas cortas, normalmente, por ejemplo, cuando nosotros nos comemos un plato de garbanzo, ese garbanzo se produjo en Canadá. Y hay una cadena muy larga que es el tráfico de ese garbanzo hasta de Canadá a Chile. Eso implica que hay una serie de intermediarios que cobran por ser intermediarios, por transportarlo, y lo que se le paga al productor es muy poco de lo que nosotros pagamos en el supermercado. Si nosotros tenemos cadenas cortas y el productor queda en la misma región en la que nosotros vivimos y eso llega a nuestra casa, probablemente pasó por menos intermediarios. Y si nosotros pagamos más o menos lo mismo o un poco menos, ese valor que nosotros pagamos es más probable que llegue en mayor cantidad a ese productor. Por lo tanto, favorecer cadenas cortas eventualmente también puede favorecer que se produzcan ciertos alimentos para las comunidades locales, porque van a pagarle
un mayor precio porque no van a haber tantos intermediarios. Entonces, no es un mecanismo que yo diga esto es ciencia así exacta, pero existen estrategias que podrían fomentar una mayor diversificación y fomentar que se produzcan ciertos alimentos que sí sean los de consumo por las comunidades. Bueno, Daniel Legaña, investigador, doctor en antropología, académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber conversado estos minutos con nosotros y esperamos haber contribuido a despejar algunas dudas respecto de estos conceptos que son novedosos para nosotros, la seguridad alimentaria y ahora esto que está en la nueva Constitución, que es la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Daniel, por haber aceptado nuestra invitación y esperamos encontrarnos en algún otro momento. Muchas gracias, Daniel. Invitar a los auditores también a leer la columna de opinión que habla de inocuidad alimentaria, que es otra ramita más de este gran tema que es la seguridad alimentaria. Así que muy buenos días. En el mostrador está, ¿cierto, Daniel? Sí, en el mostrador y probablemente en los portales de la Universidad de Chile también, que es donde trabajo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Buen día. 8 de la mañana con 31 minutos, ya venimos con nuestros estelares de día miércoles. Estaremos en breve con Eduardo Pacheco y Francesca Parodi para discutir de la contingencia política. En breve, aquí en Buena Costumbre repetimos la hora 8 con 31.